Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos, acá volvimos, como cada miércoles de 20 a 21. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, y a quienes recién nos sintonizan, les contamos que nosotros somos Puentes para Despertar, Andrea Salusti y Gustavo Aguirre. Los dos somos consultores en bioexistencia consciente y comunicadores de Humano Puente. Y hoy estamos acá para ofrecerles otro programa, contándoles un poco de lo que hacemos, de lo que amamos hacer, de lo que pasó en estos días, en estos últimos días. Pero primero les vamos a contar nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 54940028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar, y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Si alguien se quiere contactar por nosotros por mail, lo puede hacer a través de puentesparadespertar@gmail.com. Y si quieren escuchar los 93 programas anteriores, este es el número 94, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o a través de los formatos más difundidos de podcast como Apple y Google Podcast, Spotify o iVoox. ¿Okay? Sabemos que hay mucha gente escuchando en directo y en diferido, y hoy en estos días lo pudimos comprobar, ¿no? Y nos llenamos de reconocimiento y de felicitaciones. Sabemos que nos están escuchando en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Colombia, en España, en Alemania, en Irlanda, y bueno, en Bélgica. No sé si me estoy olvidando de algún otro país, pero realmente... En Uruguay nos escuchan también. Sí, claro, en Uruguay, por supuesto. En Chile también nos escuchan. Así que estamos honrados, sorprendidos, movilizados. Muy todos, movilizados. Y un montón de adjetivos más que nos ponen en una situación media como de vagotonía, de como si hubiéramos decodificado ayer. Estamos así como... Hoy costó venir, ¿sí? Hoy costó porque, bueno, tuvimos 3 días muy intensos en este Congreso Internacional de Consultores de Humano Puente, el 2021. El año pasado, por todo este contexto de pandemia, no se hizo, y este año finalmente se pudo hacer de manera online. Fue el domingo 20, el lunes 21 y martes 22, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, compartiendo experiencias, información, actualizaciones, poniéndonos en contacto con consultores de todo el mundo, ¿sí? Porque había asistentes que ahora les vamos a contar de distintos países que son consultores en bioexistencia consciente, y realmente fue muy intenso, muy profundo, con muchos mensajes para todos nosotros, y sobre todo reconociéndonos en este rol que cumplimos como consultores, y en nuestro caso como comunicadores también, llevando el mensaje de Humano Puente, de la bioexistencia consciente a todos los que quieran acercarse y descubrir qué hay detrás de cada síntoma. Es difícil comentar o traducir a las palabras lo que uno siente, lo que no es sensorial, ¿no? Creo que uno de los adjetivos que usó Andrea recién, que es profundidad, puede ser uno de los denominadores comunes que hubo en el Congreso. Humano Puente, ustedes saben, es una corriente creada por Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán en el 2011. Llevamos 10 años de vida, y en 10 años de vida ha corrido mucha agua abajo del puente, han pasado muchas cosas, han ocurrido hitos realmente fundamentales, de empezar con la decodificación bioemocional como herramienta para sanar síntomas
en un momento dado, y siempre teniendo en cuenta que el síntoma es la puerta de entrada al ser, ¿no? Siempre con esta idea de no sanar solo el síntoma, sino sanar el ser profundo. En 5 años después aproximadamente, Pablo presenta al mundo, porque realmente estamos todos conectados, presenta al mundo lo que es Reorixins, que es retorno al origen por interpretación de síntoma, y es una forma vivencial de abordaje en el transgeneracional, y eso fue un gran shock para la corriente y para todo lo que las corrientes en general, que en ese momento eran de decodificación biológica o de biodecodificación, y bueno, a partir de ahí cambió el formato de consulta y nos empezamos a dar cuenta que esto que teníamos entre manos era mucho más profundo de lo que nosotros creíamos que era, y también nos asumimos creadores, fuimos descubriendo y comprobando en cada encuentro y en cada consulta que nuestra programación para llevar adelante esta experiencia biológica que llamamos vida es anterior a la concepción. Entonces nos encontramos con que todo es una maquinaria perfecta, armónica, sincrónica, como lo es todo el universo, como lo es la naturaleza, y que todo está perfectamente unido, donde mi universo, como creador que soy, pone a mi disposición un montón de actores, como si fuera la película de Truman Show, que me están mostrando a mí las cosas que tengo que sanar, las cosas que tengo que trascender y las cosas que tengo para disfrutar, ¿no? Las cosas que tengo que tomar como buenas y seguir adelante con esa vida desde el disfrute, y que este paradigma de vivir bajo el paraguas del sacrificio, del sufrimiento, es un falso paradigma. No venimos a esta experiencia a sufrir. Yo los invito siempre, cuando vamos por estas reflexiones, a mirar a la naturaleza, a mostrarnos como espejos en la naturaleza, y quiero que me digan si ustedes ven que en la naturaleza el sufrimiento es el común denominador de la vida, o la fluidez y la sincronicidad es el común denominador de la vida. Todo fluye de manera sincrónica, y si alguien muere es para que alguien viva y se mantenga la cadena natural de lo que es el ensamble de la vida, ¿no?, en la naturaleza. ¿Y por qué con los humanos no pasa lo mismo? ¿Por qué nosotros nos metemos en los vericuetos de la mente que nos invitan con los decires y con los pensamientos del inconsciente colectivo, que la única manera de vivir es con sacrificio, con sufrimiento, con el sudor de nuestra frente, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, ¿no? Nosotros somos esa especie de la evolución, lo vemos cuando explicamos el tallo cerebral, la evolución del hombre, las etapas embrionarias, ¿no? Y nosotros estamos ahora también con esa cuarta etapa embrionaria que tiene que ver con el relacionarnos con un otro y el compararnos con ese otro, y bueno, tiene que ver con nuestra propia evolución como esa especie que somos. Y por supuesto vamos a anclar, de acuerdo a los programas que traemos, determinadas situaciones que se vienen repitiendo en nuestro clan, y de acuerdo a ello es cómo vamos a ir creando nuestra realidad en cada momento. Y tomamos estas experiencias, estos resentires, estos síntomas, llamamos síntoma a eso que no nos permite vivir la vida plenamente, físico o emocional, de nuestra vida diaria o de nuestras dolencias.
y, y a partir de ahí nos metemos en ese camino que nos ofrece el síntoma con su mensaje para ir a encontrarnos en nuestras profundidades, en nuestros propósitos. ¿Cuál es el propósito? Una gran pregunta que siempre se han hecho las corrientes holísticas o las que se denominan holísticas, el propósito de la vida, ¿no? De la experiencia biológica. Si somos biología, el propósito es biológico. Así que el propósito será sobrevivir, vivirlo en mayor cantidad de tiempo posible y generar la mayor descendencia. Y sí, ser exitosos como esa especie que somos. Como especie, exactamente. Pero resulta que descubrimos que no somos solo biología, que atrás de la biología hay esta especie de ser que está hablando, ente, no sé cómo llamarlo, que soy yo adentro de este cuerpo, pero que cuando este cuerpo tenga fecha de vencimiento, la esencia va a seguir adelante, ¿no? Va a continuar en este ciclo interminable de la vida, ¿no? Uh-huh. Y en este camino profundo nos encontramos en el Congreso 2021, donde compartimos este congreso con casi 300 personas, que es el 10% de la cantidad de consultores que hay en el mundo. Somos 3.000 ya. Exacto. Estamos en 19 países. Estamos en países de habla inglesa, de habla italiana, de habla alemana, y por supuesto en nuestro habla portuguesa. Los libros están en portugués, ya están en inglés. Ya están en inglés y próximamente en italiano también. Exactamente. Y la verdad es que nos encontramos con estos colegas, con estos amigos, con estos compañeros de camino, a compartir esas experiencias, y nos vamos muy satisfechos, pipones, como le decimos en la Argentina, cuando nos mandamos un banquete, una comida grande y no nos entra más una panzadita en la panza, ¿no? Y además nos vamos muy movilizados, realmente... cada uno con su propio proceso. Y bueno, un poco entablando esta conversación que tenemos con Andrea al aire, a mí me gustaría preguntarle a ella cómo vivió este proceso, cómo sintió estos 3 días, cómo lo sentiste, estos 3 días al Congreso, porque la verdad, no sé si lo va a decir, pero para ella y para mí también, pero para ella fue un shock de reconocimiento. Recibió unos mensajes que eran hermosos, eran maravillosos, y nos vienen a rescatar, ¿no? A reparar nuestros conflictos de reconocimiento y desvalorización, sobre todo viniendo de colegas, ¿no? Con los que he compartido algunos momentos en otros seminarios donde de alguna manera me vieron en acción, por decirlo de alguna manera, en esto de lo que es una consulta. Y realmente recibí mensajes de mucho reconocimiento que no sé si soy merecedora de tanto, me cuesta creérmela, pero realmente fue muy, muy, muy movilizante para mí. Estoy inmensamente agradecida y también muy sorprendida de todo el movimiento que hubo en este congreso, de todos los consultores, porque cada uno fue, bueno, los que pudieron exponer sus casos, contar sus experiencias en consulta, cómo sus propios consultantes van evolucionando en este camino donde no solamente se sana el síntoma, sino que también ese consultante va cambiando su vida. Fue inmenso realmente el comprender desde todos esta propuesta que es en la bioexistencia consciente, el poder atender a través de un tercero, como estuvimos hablando. Eso nos voló la cabeza a todos. Eso fue impresionante. Las confirmaciones, ¿no?, de ese abordaje. El poder comprender que la consulta es un camino, es un proceso,
que el síntoma es el que nos permite entrar a ese ser, a lo profundo, pero que hay mucho, mucho por ver y mucho por encontrar y por sanar, y que hay que permitírselo porque de alguna manera tiene que ver con nuestro propósito también. Y bueno, hablamos mucho del abordaje, del nuevo formato del abordaje, ¿sí? También, como por ejemplo, uno de los casos que yo en este caso comenté, que tiene que ver con esta certeza de que una persona con un síntoma que sabemos que es bien transgeneracional, que tiene que ver con la infertilidad, en tan solo una consulta se haya revertido esa infertilidad de segundo hijo con un diagnóstico de ovarios poliquísticos, y que esa persona a la semana o 10 días de haber tenido la consulta quedó embarazada, ¿no? Entonces no dejamos de sorprendernos, y creo que eso fue un compartir entre todos, de seguir asombrándonos y seguir dejándonos y permitiéndonos asombrarnos de cada consulta y de cada resultado. Algunos cuestan más, como les decimos, y otros procesos son mucho más rápidos, como en este caso que les estoy contando. Pero por supuesto falta, porque si bien porque no somos una corriente sanadora de síntomas. Exacto. Somos un camino de conciencia. Esa consultante obviamente que vino porque quería quedar embarazada de su segundo hijo y no lo lograba, hacía 5 años que estaba intentándolo. Esa es la excusa. Claro, esa es la excusa. Esa es la invitación a ir a lo profundo. Acá viene alguien a nuestro espacio o a Humano Puente y nos dice, mira, quiero sanar el vitiligo. Bueno, te doy un turno, venía a consulta, pero resulta que atrás de la historia que viene a contar el vitiligo se encuentra con una toma de conciencia de por qué y para qué vino ese síntoma a mostrarnos, a mostrarse en su universo y a darle la oportunidad para sanar. Pero para sanar solo el vitiligo no, para sanar su existencia, para que tenga una vida diferente, para que la vida sea más plena, para que la vida sea diferente, para que nosotros miremos la vida desde otro lugar, desde otro ángulo. Eso es lo que nos viene a contar este maravilloso camino que no hace muchos años se transformó en la bioexistencia consciente. Y ese fue el paso, ese paso tan maravilloso donde nos convertimos definitivamente, nos asumimos definitivamente un camino de conciencia, un camino de profundización, un camino que agradece al síntoma por iluminarnos el camino de reencuentro personal con nosotros mismos. Como decía Andrea, durante el Congreso hubo muchos temas. Uno de los temas fue este que planteaba ella, y donde ella tuvo el honor de presentar este caso de una chica colombiana. Y bueno, la verdad es que ahí mostramos que no solamente es necesario ir al transgeneracional, sino que es muy importante, fundamental, poder ir a buscar los resentires en esta vida, en la vida contemporánea, el profundizar sobre los tiempos aparentemente más cercanos, como la línea de tiempo, la reprogramación de útero. Y también se habló de las etapas de la consulta, de cómo es este nuevo formato, esta nueva estructura de consulta. Hablamos de cuál es el propósito de la consulta, ¿no? O sea, que si bien el consultante va a venir por un síntoma, el propósito de la consulta del consultor humano puente no es que ese síntoma se sana. El propósito es que su vida, que la vida del consultante cambie, y que en ese cambio no deje de necesitar el mensaje del síntoma, el mensaje que el síntoma le viene a contar, pero
pero tiene que ver con ese propósito mucho más profundo que sanar un síntoma. Sí, y además que después de hacer todo ese proceso que propone justamente la bioexistencia consciente, el mismo consultante va a entender la lógica que está sosteniendo ese síntoma que lo trae a la consulta. Pero hay que permitirse transitar ese proceso. Y como les decía antes, a veces los resultados son inmediatos, a veces tardan un poco más, pero confiar en el proceso, que es lo más importante, y darnos cuenta que en ese proceso todo nuestro universo va cambiando. No puede no ser. Sabes, Andrea, que en el Congreso, a mí particularmente, a cada uno seguramente habrá tenido un resentir diferente, pero a mí en lo particular, ya llevamos unos cuantos años acá en este camino y unos cuantos congresos también, me llamó la atención el nivel de los consultantes, el nivel de los consultores, de los consultores nuevos, que no éramos nosotros, cuando nosotros empezamos no estábamos en ese nivel ni de casualidad, y hoy descubrimos alineados a chicos jóvenes, chicas jóvenes, a personas que terminaron las aperturas hace meses y nos encontramos con casos de atención de terceros impresionantes y bueno, y dentro de las cosas que hablamos, también hablamos de lo que fue este periodo entre el 2019, el congreso anterior, y el del 2021, con la experiencia de haber abordado un síntoma desconocido para estas latitudes como histaminosis, donde ahora recién este año hay un laboratorio que se permite hacer estudios de análisis de DAO para controlar la histamina en sangre, y asumiendo, como ya se ha asumido en Europa y en Estados Unidos, que el 75% de los dolores de cabeza tienen que ver con la necesidad de tener más histamina en el cuerpo. Y pudimos contar casos sanados de esta patología, y la verdad que me creó una situación hermosa, porque mi consultante de histaminosis es consultora y estaba ahí presente, contando que se había sanado, ¿no? Y está bárbara, y que estaba bárbara, así que te mandamos un beso, Soledad Faulkman, y agradecemos tu presencia, tu testimonio, y también el ser consultora, ¿no? Y obviamente que estés en este camino hace más maravilloso aún todo este tipo de cosas. También hablamos de la pizarra, la pizarra, ese elemento maravilloso que pusimos en marcha hace un par de congresos atrás, y que nos asombramos como la mayoría de los consultores la usa, y la usa bien, esta pizarra que sirve para los casos de alergias, de fobias, y fundamentalmente para los ataques de pánico. Los ataques de pánico, exacto. Y también ver cómo los consultores que se van reacomodando estos nuevos formatos, porque ya tienen algunos años dentro de lo que es la propuesta de Humano Puente, ¿no? Cómo se han ido ayornando también con todos los cambios, con todas estas propuestas, y las han de alguna manera llevado a sus consultas, y les están dando los resultados como a todos nosotros. Así que fue maravilloso, realmente fue maravilloso. Y también esto de muchos de nosotros, bueno, en nuestro caso ya veníamos atendiendo de manera online a consultantes del interior o del exterior, pero muchos otros consultores han tenido que también de alguna manera reacomodarse a este formato del online. Humano Puente mismo se y Humano Puente, con el tema de que, bueno, justamente el congreso fue online. Como decía Pablo en el congreso, nos veníamos preparando, un poco de manera inconsciente. Pablo tenía grabadas las aperturas, tenía grabadas escenas de prácticas en vivo, digamos, de prácticas presenciales, y bueno, la pandemia nos puso en este modo online así como de golpe, y en 2 meses estuvimos dando aperturas y dando charlas y dando encuentros de dudas y de profundización,
Y este modo online nos trajo hoy este Congreso 2021 con gente de Argentina, del interior del país, de todas las latitudes de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de España, y de Italia y de Portugal. Y no sé si me olvido de algún país, que me disculpen si lo hice, pero me parece que de ahí eran todos los componentes del Congreso que vivimos hasta ayer, y que fue, como yo le dije a Pablo por privado hoy, fue una bomba emocional. Así lo vivimos, fue una catarata de emociones muy fuertes, donde nos sentimos realmente orgullosos de pertenecer a una corriente como Humano Puente, que es un ser vivo, que se modifica, que va creciendo, que se ayorna, que cambia sus formatos porque encuentra formatos mejores y que está en permanente evolución. Otra de las palabras, creo, aparte de profundización, es evolución. Humano Puente en este congreso mostró una evolución maravillosa. Pero que tiene que ver con la propia evolución de todos nosotros. Sí, es cierto, pero podríamos haber dicho, mira, si así estamos bien, la gente se sana, nos quedamos en este lugar, en esta zona de confort. Que Humano Puente es un ser vivo y que está todo el tiempo evolucionando, como nosotros también, permitiéndonos. Y no puede no ser si estamos todo el tiempo yendo a consultas y estamos de cuarentena en cuarentena, como decíamos en el congreso también. Y bueno, después de este congreso creo que muchos quedamos también así en un estado vagotónico. Eso fue un poco el comentario general hoy en el grupo de comunicadores. Y bueno, y otra cosa muy importante que tuvimos fue el nombramiento de los nuevos comunicadores, los comunicadores 2021, que ellos van a dar encuentros de profundización y charlas introductorias al Camino Humano Puente de forma presencial, ¿sí? Solamente de forma presencial, y en el caso de quienes tengan la posibilidad de hablar en algún otro idioma, que puedan dar una charla online, pero siempre y cuando no sea en español. Muy bien. Y ellos son para presentarlos y para darle la bienvenida a este clan, a este maravilloso grupo de comunicadores. Porque aparte dentro de poquito ya van a empezar a subir sus charlas y las van a escuchar cuando los nombremos. Y dentro de poquito los vamos a tener acá en una entrevista. Seguro, cada uno. Ya vamos a empezar con ellos también. Y porque nos encanta traerlos para que todos los conozcan. Y el primero que es un amigo, que los queremos mucho, que ya estuvo en el programa como pareja de una comunicadora. Y no podíamos decir nada, nosotros sabíamos, pero teníamos que guardar el secreto. Es Rodrigo Brandán, de Yerbabuena, Tucumán, y que también va a dar charlas en alemán. Qué lindo, Rodri, bienvenido. Igual que Agustina Mariona, que va a estar dando charlas introductorias y encuentros en Tafí del Valle, Tucumán. Qué lindo, Agus. Y también le damos la bienvenida a la comunicadora de Perú, Agustina Macías, que va a estar dando charlas ahí, presenciales, maravilloso, ahí en esa tierra tan unida a la Pachamama y a lo que nosotros honramos, y también como lo hicimos en el Congreso, que estuvimos ahí saludando al sol en el Inti Raymi, en la Navidad de los países del sur, dándole la bienvenida a este sol naciente en estos hemisferios. Exactamente. Bueno, y otra comunicadora hermosa y a quien quiero mucho, Magalí González, que va a estar dando esas charlas en Mar del Plata. Se está mudando ahora para fin de año, Maga. Así que bienvenida, Maga, un honor. A otra persona que le damos la bienvenida y que también queremos mucho, que sabemos que tiene un gran futuro, pero tiene un gran presente, Federica Villanova, que va a dar una charla acá en Capital Federal, en Recoleta. En Recoleta. Y bueno, y María Rita Raimundo,
que va a estar en Tigre dando también esas charlas presenciales. Bienvenida Rita. Bienvenida Rita. Como bienvenida Jorgelina Roberts, que va a estar dando las charlas introductorias y de profundización en Belgrano y en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, Jorgelina, qué linda. Y Silvana Fauda, que va a estar dando esas charlas también en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Acá en zona oeste. Y a ella se suma Silvina Brude, que va a estar dando charlas en la zona oeste de la capital federal. Claro, por la zona de Liniers. No sé si había algún otro lugar también, que después ya nos enteraremos. Y seguimos con Lila Cohen, qué linda Lila. Ella va a estar dando sus charlas en Rojas y en la zona de Junín, donde íbamos antes nosotros. Sí, a Pergamino. A Pergamino, qué lindo. Así que bueno, es una ya hermosa tiene comunicadora esa zona, cuánto nos alegra. Y nos alegra mucho de que sea Lila, por supuesto. Exacto. Y otra a quien le damos la bienvenida es a Verónica Caino, que va a ser la comunicadora de Entre Ríos, de Paraná. Qué lindo, Entre Ríos también, qué bueno. Así que ellos son los comunicadores que están entrando a esta nueva tanda de comunicadores. Formato de comunicadores presenciales. Exacto. Ya que nosotros estamos todos en el modo online. Sí, hay algunos que por ahí dan alguna charla presencial, pero bueno, casi todos estamos en el formato online y eso nos ha permitido, ¿sí?, seguir con este mensaje sin fronteras, como decimos nosotros. Y hay algo que dejamos para el final respecto del Congreso, que es esto, lo dijimos muy tangencialmente, que es esto de la atención a través de terceros, que va a ser motivo de un programa especial número 95 con Pablo y Lucrecia, el próximo miércoles, porque realmente es una propuesta que presentamos al mundo que es impensada, que es muy difícil de explicar, y como es muy difícil de explicar, lo que armamos fue un video con un montón de casos sanados, y no solo de madre a hijo, o de abuela a nieto, o de matrimonios, sino que de terceros que no se conocen entre sí. Entonces está espectacularmente bueno que podamos comentar esto de la manera más profunda, más clara, más didáctica posible, y qué mejor que Lucrecia y que Pablo, con su didáctica y con su mirada profunda, puedan acercarnos ese regalo a nuestro próximo programa y comentarnos sobre esto que fue todo un día de trabajo en el Congreso, que no podíamos llamar trabajo, fue un día de goce y de disfrute, de disfrutar, de asombrarnos, de llorar, de reír, de decir qué inmenso esto que hacemos, realmente, qué inmenso, gracias, ¿no? Gracias todo el tiempo. Esa creo que es la palabra que sintetiza todo lo que hemos vivido en estos 3 días maravillosos de este Congreso. Y bueno, ya les adelantamos, el próximo miércoles vamos a estar acá con Pablo y Lucre, ¿sí? Y hablando de esto. Hablando de esto maravilloso que ha ocurrido en este Congreso y que va a seguir ocurriendo a lo largo de todo este año. Queríamos dedicar esta primera parte del programa a hablar del Congreso que nos ha movilizado, y ahora, bueno, un poco hablar de las actividades como separador del tema en cuestión y de la última parte de la saga de huesos que tenemos por delante. Pero tenemos, como siempre, estas charlas introductorias al Camino Humano Puente, aptas para todo quien se quiera acercar, para saber de qué se trata lo que hacemos, y para que pueda iniciarse en el camino si el día de mañana, en un futuro cercano, decide que esto puede ser su forma de vida, ¿no? Porque más allá de ser una salida laboral, es una forma de vida, es una forma de ver la vida, de vernos a través de la vida. Así que es una forma de vivir, es una forma de vivir, en todos los totalmente, aspectos, ¿sí? Totalmente. La bioexistencia consciente nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida, por lo menos así
vivimos nosotros. Así que este fin de semana les vamos a contar un poquito las próximas charlas. Recuerden que tanto los consultores, como las charlas, como las propuestas, como el camino de Humano Puente, lo pueden ver en la página www.humanopuente.com.ar, en las distintas solapitas, como son las actividades, estas actividades online que les vamos a contar ahora. También al principio hay un video que les indica cómo poder hacer el camino, y hay otra solapita que tiene que ver con los consultores, y ahí pueden buscar al consultor con el que ustedes resuenen. Y vamos a empezar con la charla del 26 de junio que va a estar dando Valeria Friedenreich. El 26 de junio tenemos 3 consultoras con mucha experiencia dando charlas. También va a estar Nidia Sabatella dando su charla introductoria. Y comparte fecha junto con Florencia Ceruti. El 30 de junio, así cerrando el mes, va a estar dando la charla introductoria Karina Siragusa. Muy bien, y el 9 de julio, Susana Alonso. Compartiendo fecha el 9 de julio con Cristina Magro. Y compartiendo fecha con Anita Rodríguez. Vamos, Ani. El 10 de julio, repite la charla Nidia Sabatella. Y el 12 de julio, Marina Siragusa. El 14 de julio va a estar dando la charla nuestro amigo queridísimo desde Bahía Blanca, Tomás Videla. El 16 de julio, Daniela Prieto. El 17 de julio, Valeria Friedenreich. Y comparte fecha con Doriana Minichelli. Y se suma en esa fecha Anabela Polenta. El 24 de julio, acá quien les habla, soy yo. Totalmente. Andrea Salustio. Conmigo ahí cebándole mate. Junto con Gus vamos a estar ahí dando una charla introductoria. Y comparte fecha Agustina Macías, pero es una charla presencial. Por muy supuesto, bien. dándole paso a la primera charla presencial de Agustina Macías. Muy bien. El 27 de julio, Adrián Leiva. El 28 de julio, María Julia Sisac. Y el 6 de agosto, Vanina Cosentino. Muy bien. Y cerramos por hoy la presentación de las charlas. De la agenda de charlas que tenemos por delante. Claro que sí. Y bueno, vamos a meternos de lleno en los huesos. Ustedes saben que habíamos recorrido inicialmente... ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes, bueno, porque viste que estuvimos hablando del estado vagotónico, cómo quedamos después del Congreso, y acá está Candelaria desde Miami diciéndonos que ella también está en vagotonía total. Sí, pero ella está en Miami, nosotros estamos ahí. Claro, me imagino que vos, Cande, estás ahí cerca de la playa y vas a poder de alguna manera canalizar esa vagotonía poniendo los piecitos ahí en la arena. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme. También Ana Rampazo, gracias por estar ahí acompañándonos. Jessica Velar también nos está mandando mensajitos. Y ahora voy a comentar los mensajitos que también nos dejan los oyentes de la radio, como Beatriz Luques, Alicia Yúñez, Beatriz Rojas, Isabel Ortiz, César Albornoz. Gracias a todos por estar acompañándonos cada semana. Y Ana, después te paso los datos del laboratorio que los tengo que buscar. Y bueno, y ahora sí, ahora vamos a seguir con los huesos de la cabeza, que fue lo que nos... Claro, porque habíamos empezado por las manos, habíamos subido así en este viaje por adentro del sistema osteoarticular por los brazos, paramos en los hombros, bajamos por el esternón y las costillas, después recalamos en las caderas y en las piernas y en los pies, y nos había quedado descolgada la cabeza. Casi como si fuera para mí esa frase, quedó la cabeza descolgada. Lo mismo estaba pensando, justamente, la cabeza descolgada, o colgado. Está bien. Y ahí en la cabeza encontramos los huesos que forman la bóveda craneal, que se llama calota, pero que comúnmente conocemos como cráneo. Muy bien. Esos huesos son el frontal, el temporal, el occipital, el parietal y el esfenoides, que es el que está ahí a los costaditos de las sienes. Sí. Bueno, tienen la función obviamente de proteger el centro del control del cuerpo humano, que tiene que ver con el cerebro justamente, y simbolizan mi yo estructural, mi identificación, y mi yo intelectual,
que tiene que ver con mi yo pensante, ¿sí? Así como la relación con los procesos mentales y la función paterna. Acuérdense Claro. que la cabeza tiene que ver con papá, es la parte más cercana de nuestro cuerpo al sol, y el sol es nuestro referente paterno, así como la tierra es nuestro referente Simbólicamente, materno. exactamente. Acuérdense que siempre utilizamos la simbología también cuando vamos a hablar de un conflicto. Exactamente. Y acá nos vamos a encontrar con conflictos que tienen que ver, acuérdense, estamos hablando de huesos, dijimos que los huesos tienen que ver con la desvalorización, por lo tanto va a ser una desvalorización intelectual, vivida como injusticia, falta de libertad, falta de paz. También en los niños, ustedes vieron que hay muchos conflictos, por ejemplo meningitis, que se dan en los niños muy comúnmente, que se ponen la vara muy alta en cuanto a los resultados académicos. En realidad hay una presión familiar en que los niños tengan un rendimiento y sienten que si no lo cumplen pueden estar afuera del clan, y ustedes saben que alguien que queda fuera de la manada, fuera del clan, para el inconsciente biológico arcaico, inconsciente de especie, significa la muerte. Y eso, hablar de frases como no soy bueno en nada, no sirvo, creía que era bueno para esto y no lo pude hacer, o en adultos pueden ser en los casos laborales, que creía que era bueno para esto y me despidieron. Es un conflicto. También tenemos conflictos de desvalorización respecto al padre, ¿no? Acá en estos lugares vamos a encontrar a la figura materna con una actuación preponderante. Y si hay fractura, vamos a hablar de una desvalorización mucho más profunda aún. Cuando hablamos de bóveda craneal, vamos a hablar de protección de lo superior, pero de lo superior en cuanto a la divinidad, de todo aquello que consideramos por encima nuestro. Claro, ¿no? Más espiritual, ¿no? Con una mirada más a la devoción, ¿sí? Sí, cuando nos centramos a lo mejor que los conflictos están en los laterales de la cabeza, en los huesos temporales, las preocupaciones van a estar relacionadas, van a tener un tinte de rabia y van a estar relacionadas con resentires de la vesícula biliar. Bien, y es también el receptáculo de las preocupaciones sutiles, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se pone ese dedo claro, en la sien. Los dedos en la sien, ¿no? La típica postura de ponerse los dedos en la sien, de la preocupación muy intelectualizadas, especialmente aquellas que están relacionadas con tener que dar el paso o dar el salto cuántico, como decimos a veces. Ahora nos vamos a meter en la problemática de cada uno de los huesos, en el mensaje de cada uno de estos huesos. El frontal, que es el hueso plano impar, ubicado en la parte antero superior del cráneo, presenta dos porciones, una vertical, convexa, por su cara anterior, y otra horizontal, que forma parte de la zona anterior de la base del cráneo y del techo de la órbita de los ojos. Es un hueso esencial y que protege la joya a nuestra central de comandos, ahí en el cerebro, ¿no? En la frente está ahí nuestra computadora. Exactamente, a esa masa gris, ¿no? Y los conflictos que vamos a encontrar tienen que ver con la oposición, con el objeto de hacer prevalecer una superioridad o una evolución. ¿Por qué la oposición? Porque estamos hablando de la frente, ¿no? Es un conflicto de frente, ¿no? De frente. Y de frente intelectual, ¿no? Exacto. Todo tiene que ver con lo intelectual y con la desvalorización. Es un conflicto que podríamos compararlos con los del fémur, que también tienen conflictos de oposición, porque es la primer zona que nosotros agachamos cuando hay una derrota en un combate de frente. Exacto. Pero en el caso de la frente propiamente dicho, vamos a hablar de cosas más sutiles, de cosas que tienen que ver más con lo intelectual, más que con lo físico. Con lo material. El físico tiene que ver, el fémur tiene que ver más con lo material. Vamos a hablar de gran desvalorización respecto a nuestros propios pensamientos, ¿sí? Respecto al futuro, a lo que está enfrente a nosotros, a lo que es moral, el razonamiento
y el extremo peligroso. Muy bien. Después vamos a tener al esfenoides. Es el hueso situado en la parte media de la base del cráneo, que forma parte de la estructura interna profunda de la cara. Es lo que está adentro de las fosas nasales y del propio cráneo. En él se encuentra la silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis. Y el conflicto que nos va a venir a traer es de ser justos, de gran desvalorización en el hecho de no estar a la altura de las propias expectativas y realidades. Es un conflicto en relación con una desvalorización en el error, en haberme equivocado o en haber fracasado, referido más que nada a la comunicación, y especialmente entre lo estrictamente material y lo superior. Esa comunicación, eso que tenemos que comunicar de algo superior, pero de manera hablada, de manera material, llevarlo a las palabras. Un poco esto que yo siempre digo, qué difícil que es hablar de los sentires espirituales, y no encontramos a veces las palabras como para expresarlo. Muy relacionado con lo metafísico, ¿sí? Con el conocimiento o descubrimiento de lo divino, de lo místico, de lo espiritual, todo lo que tiene que ver con altos valores, con la ética, con la moral, con pensamientos que están relacionados con esto, pero también con la razón y la inteligencia. Claro, totalmente. El etmoides es un hueso que se ubica dentro de la órbita de los ojos y de la órbita nasal. Es un conflicto de haber quedado mal, de no poder poner la cara. Comparte los conflictos anteriores del esfenoides. Acá vamos a hablar ahora de los huesos que ocupan el cráneo, como el occipital. Es un hueso situado en la zona posterior inferior del cráneo y tiene un rasgo muy característico por tener una forma de polígono y agujero por el que atraviesan distintos elementos y terminaciones nerviosas, ¿no? Exacto. Vamos a encontrar un conflicto, obviamente, de gran desvalorización en relación con el retorno a las cosas del pasado, a los viejos demonios que se vuelven peligrosos, que nos acechan por atrás, con ese peligro no individualizado en relación a algo vivenciado en términos de visión. Acá va a estar relacionado con la vista, ¿sí? El peligro latente, la inseguridad por no haber visto algo. Sí, porque acuérdense que estamos hablando del hueso que está arriba de la nuca, o sea, exacto, en la parte de abajo del cráneo. Entonces vamos a hablar de estos conflictos que vienen a sorprendernos, que no hemos podido ver, ¿no? Que no hemos podido ver, exactamente. Y que nos generan esa inseguridad. Otro hueso que forma parte del cráneo es el parietal. Es un hueso situado cubriendo la porción superior y la lateral del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital, y montado sobre el temporal y el esfenoides. Ambos huesos parietales se articulan a través de una línea media llamada sagital. Sutura sagital. Bien. Y nos va a estar hablando también de conflictos de gran desvalorización en relación a la comunicación, y otra vez volvemos con el aspecto espiritual, religioso y divino. La desvalorización muy grande respecto a uno mismo, dudo de mis propios valores superiores, en mis pensamientos más íntimos, ¿sí? Y más molestos. Es una gran desvalorización respecto de la auténtica comunicación, de comprensión de todo lo que concierne al territorio y respecto a historias de lectura. Y tiene que ver con no logro comprender a los demás. No logro convencer a los demás de la realidad de los planos superiores. Esto es un conflicto que tiene que ver con hacerse entender y con comprender, ¿no? Es ese conflicto que nosotros tenemos con alguien cuando creemos que no nos está entendiendo, pero nos hacemos cargo de esa situación. Nos desvalorizamos por no podernos por no ser claro, ¿no? Claro, por no podernos hacer entender exactamente.
Bueno, y vamos a pasar a la mandíbula y maxilares. Tenemos antes algo más que nos había quedado pendiente del temporal. Sí. Bueno, el temporal, que No lo ya lo habíamos dijimos. mencionado antes, es un hueso situado en los laterales de nuestro cráneo. Este hueso cumple una función fundamental de albergar los órganos que hacen posible el proceso de la Claro. audición. Son los que están ahí al costadito de la oreja, y obviamente que van a tener que ver con esto, Con conflictos de escuchar. con conflictos de escucha, pero también van a tener que ver con conflictos respecto a problemas de tiempo, del tiempo sagrado, del tiempo calendario respecto de las cosas superiores, y de peligro en el territorio ligado a la audición, a las cosas que resuenan, a las cosas que deberíamos escuchar y no escuchamos, o las que escuchamos y No sentimos que son peligrosas. Exacto, no queremos escuchar. Para el final, Las que no nos resuenan tanto. totalmente, para el final nos va a quedar los huesos de la mandíbula. Los huesos de la mandíbula, ¿sí? Que tienen que ver con atrapar el bocado, ¿sí? Es un hueso situado en la parte anterior e inferior de la cara, que contiene los dientes inferiores. Los maxilares son tanto las mandíbulas como las que contienen los dientes superiores. Y el sentido biológico es la de atrapar el pedazo, el bocado, el alimento real o simbólico. Acuérdense que nosotros también tomamos la parte simbólica, porque nuestro inconsciente no entiende de real o de simbólico, es lo mismo. Funciones relacionadas con la masticación y la palabra, justamente. Y obviamente que los conflictos de desvalorización van a tener que ver con esto, en relación en no haber podido morder o atrapar el bocado, concretamente de no haber podido retener algo que ya había mordido y que creíamos que lo teníamos atrapado. También vamos a tener características de los conflictos en estos huesos. Estos huesos quizás son los que más estamos acostumbrados a ver en consulta con respecto a los conflictos, y nos va a aparecer, por ejemplo, la descalcificación, que es un conflicto de desvalorización por no poder expresar algo en palabras o en vivencias, y no nos permitimos expresar nuestra agresividad, algo insoportable que hay que decir y no lo podemos expresar. El otro no dice y eso nos hace sentir aislados. Y decir algo no tiene sentido. Decimos, bueno, ¿para qué vamos a hablar si nadie nos escucha? Sí, no vale lo que digo, no vale si la no pena tiene hablar, importancia. y ¿no? Ahí demás. está la desvalorización, justamente. Totalmente. Y bueno, con un gradiente un poco más intenso vamos a tener el cáncer de mandíbula, que es igual que el anterior, pero justamente más intenso, ¿sí? Con un gradiente más grande. Totalmente. Y después vamos a tener los tics, que son conflictos de rabia contenida, por contrariedad en la expresión. O sea, recibimos, por ejemplo, las órdenes de callar. Cuando somos chicos, cerrar el pico, no digas tonterías, no digas estas. A mí Chito la boca. A mí me Chito la boca. A mí me lo dicen de grande también a veces. Sí. Que nos impiden expresarnos. Te voy a coser la boca. Sí, etcétera, etcétera. Sigo hablando a través de los tics. Por eso como no pronuncio las palabras, pero muevo la boca. Las mastico. No las digo, pero las mastico. Quedo rumiando las palabras. Claro. El maxilar inferior simboliza la madre, ¿sí? Sí, ¿Habías dicho del superior que simboliza el al padre? Simboliza al padre. Que tiene que ver con la energía Yan, ¿sí? Relacionada con los deseos, y que también está relacionada con el estómago. Y en el inferior, que simboliza la madre, relacionada con el habla, la retención del pedazo, y responde a los conflictos de estrés como el bruxismo. ¿Qué? Sí. No. La imposibilidad de expresarme, sí, claro, frente al hombre. Y lo mismo que la imposibilidad de retar o de resolver situaciones expresivas que no podemos resolver, que se nos ponen en modo conflicto, ¿no? Tal cual. Y bueno, después tenemos el hueso malar, ¿no? El hueso de los pómulos, ese donde recibimos todas las cachetadas, ¿no? Sí, que es como el paragolpe, claro, ¿no? De la cara. Ese que sostiene toda la estructura de la cara y de la cuenca de los ojos. Y es como la llave maestra de los huesos del rostro. Porque ahí vamos a tener conflictos que van a tener que ver siempre con la imagen en la piel, pero internamente conflictos
con la comunicación y con habernos sentido que hicimos una estupidez, que pusimos la cara para algo equivocado, para un error, para una metida de pata, ¿no? Y obviamente, como dijo Andrea recién, vamos a tener conflictos con la palabra, con la comunicación, pero conflictos con la comunicación desde el punto de vista de agresividad. Me escupió estas palabras en la cara, me lo echó en cara. Conflictos de desvalorización estructural que tiene que ver con esa bofetada que nos desestabiliza todas nuestras bases. Acuérdense que la bofetada puede ser una bofetada explícita o una bofetada implícita, que sentimos como que nos han abofeteado la cara o que nos han tirado ese guante en la cara, como una especie de desafío, ¿no? Como ese golpe de knockout que recibimos. Totalmente. Llegamos justo con el tiempo. Y terminamos con la saga de los huesos, ¿no? Que queríamos, se fue haciendo extensa, pero bueno, acá estamos haciendo el cierre y les recordamos que el próximo miércoles entonces vamos a estar junto con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, los dos creadores de esta corriente maravillosa que es Humano Puente, y bueno, vamos a profundizar un poco en cuál es la mirada de ellos de todo lo que fue pasando en estos 3 días del Congreso. También están cansados y en estado vagotónico, por eso también decidimos hacer el encuentro con ellos la próxima semana. Bueno, y se termina el programa, así que nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles, diciéndoles que bueno, tenemos 2 saluditos más que llegaron recién, de Nancy Ibáñez, que dice que nos escucha siempre, Jorge Reposi, también te mandamos un abrazo, amigo, que siempre estás ahí acompañándonos. Y les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Recuerden nuestra página web, ahí tienen muchos videos y una síntesis de qué es lo que les proponemos, lo que hacemos. Les contamos un poquito de nosotros también, que es www.puentesparadespertar.com.ar. Y bueno, los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas. Con nuestra propuesta habitual, que es a seguir sanando juntos. Gracias, Cari, en los controles, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.